Bueno, hoy estaba haciendo un repasito en todas las diapositivas y ver ese camino que ya hemos recorrido y todas las cosas que el Señor nos ha venido enseñando. Y me detuve en esta diapositiva donde nos dice que la madurez espiritual es el resultado del tiempo, de la fuerza, de la aflicción, de las dificultades, el conocimiento de la palabra de Dios, la posición en Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Y hoy el Señor nos va a hablar también de esa parte que es la aflicción y las dificultades, como parte del crecimiento espiritual que cada uno de nosotros debemos tener. El Señor nos ha hecho avanzar a través de cada sesión por temas como quiénes somos en Cristo, la verdad, que el creer la verdad, el creer en esa posición que Dios nos ha dado, el no considerar vernos menos de lo que el Señor nos dice que somos, el entender la verdad absoluta de Dios como esa verdad absoluta para nosotros y caminar en eso. Esa es la base, el fundamento de nuestra madurez espiritual. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, haciéndonos entender quién si no el Espíritu Santo nos puede hacer entender toda esta verdad. ¿Quién sino Él puede abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender? Si no, serán palabras más, será una charla más, será un tiempo más que no le extraímos el suficiente fruto, no pudimos extraer la suficiente enseñanza para nuestras vidas. Y yo creo que dice la palabra del Señor que cuando Él da la palabra no regresa el vacía, ¿no es cierto? Todo lo que Él envía para nosotros es ese alimento espiritual, esa enseñanza que va a cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que cada día le conozcamos más, que cada día podamos nosotros afirmarnos más en Él, que vayamos caminando hacia una madurez espiritual. Así que quiero invitarles para que allí donde cada uno está, cierre sus ojos, ore al Señor y eso que quiere ver en su vida con relación a la madurez espiritual, se lo pida a Él con sus palabras. Pídale al Señor que le llene de ese conocimiento, de todo lo necesario, que lo equipe, de todo lo que necesita para que se evidencie una madurez espiritual en su vida. Amén. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por todos los que en esta hora nos conectamos con un mismo propósito, el propósito de aprender más de ti, el propósito de llenarnos de ti, de tu palabra, el propósito, Dios, de que todo velo sea quitado, de que todo argumento sea derribado en nuestras mentes y poderte conocer más, Señor. Estamos en este camino donde avanzamos cada día. Tú nunca nos vas a hacer dar pasos de reversa, Señor, sino que siempre nos vas a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y todo lo que nos permites vivir lo haces con un propósito, que cada día el carácter de Cristo, tu Hijo amado, sea formado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que una vez más nos enseñes, nos guíes, tomes el control de este tiempo y de mi vida, Señor. Tan solo soy un instrumento en tus manos. Habla, Espíritu Santo, al corazón y revela tu verdad en esta hora a cada vida, a cada mente, a cada corazón. Que ninguno deje de recibir bendición de parte tuya, Señor, porque para esto nos has convocado, nos has reunido, Dios, a través de este medio. Lo creemos, Señor. Declaramos bendición, Señor, sobre este tiempo, en este día, Señor. Durante esta transmisión, este seminario, declaramos bendición, Señor. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, se manifiesten en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quedamos aquí precisamente leyendo lo que nos habla la palabra en Mateo capítulo 11, verso 28 y 30, donde nos habla de ese yugo, ¿sí?
Y aquí encontraba esta imagen para poder recrear un poco, ¿sí? Nuestra mente y entender más allá de las palabras lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y estábamos hablando precisamente de esos bueyes que para poder arar, para poder llevar una carga, tienen este yugo. Y siempre ese buey joven era puesto al lado de un buey anciano, experimentado, con el propósito de enseñarle a ese buey joven cómo hacer el trabajo. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos, no solamente durante este tiempo, sino que el Señor abre nuestros ojos, mis hermanos, para que podamos comprender esa obra que Él está haciendo y la actitud que debemos tener cada uno de nosotros frente a la obra del Señor. Por eso dice, aprended de mí, dice la palabra, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Él como ese único y sabio Dios del cual nos habla la palabra, es el que nos lleva, es el que nos guía mientras estemos aquí sobre la tierra. Y si bien al principio nuestra vida cristiana éramos un poco difíciles de llevar, de ceder, de humillarnos delante de Dios, yo sé que en este tiempo del camino Dios nos ha enseñado muchas cosas y nos seguirá enseñando para que juntamente con Él podamos avanzar, tomados de su mano, siendo guiados por Él, humillándonos y Él va a establecer o ha establecido sobre nosotros una carga ligera, una carga fácil de llevar. ¿Cómo saber si estamos caminando en el espíritu o en la carne? La prueba es el fruto. Amén, es el fruto. Dice la palabra que por los frutos los vamos a conocer y por los frutos nos van a conocer. ¿Qué fruto ve la gente en nosotros? Si hemos cambiado durante nuestro, bueno, veámoslo desde un tiempo corto, este año que ha sido tan diferente. ¿Hemos cambiado durante este año? Ese propósito de Dios de volcarlo todo, de cambiarlo todo, ha producido en nosotros algo, una transformación, un cambio en nuestras vidas. Preguntémonos un poquito allí y analicemos esto. Quiero que veamos aquí y veamos esta imagen. ¿Qué dice allí nuestra imagen? No puedes vivir más allá de lo que crees. Y vemos esta imagen de uno de los apóstoles, de Pedro, allí encadenado en la cárcel, pero miren el rostro de este discípulo, de este apóstol. Yo no veo una persona amargada, no veo una persona frustrada, no veo una persona depresiva, yo no veo una persona que quisiera dejarlo todo, que estuviera desesperado, sino que el rostro que refleja este hombre aquí en esta imagen es de gozo. Para mí es de gozo. Y me hace acordar de lo que habla en el libro de los Hechos, hablando de Pedro, que cuando eran encarcelados, cuando fueron encarcelados juntamente con Juan por haber sanado a un hombre, y veíamos, recreábamos esa historia con la imagen hace 8 días, veíamos ese milagro, pero allí ellos decían, lo que dice la palabra, es que ellos salían gozosos de haber sido tenidos por dignos para sufrir por el Evangelio, para librar esas batallas. Y muchas veces nos falta esa actitud frente a lo que vivimos a diario. Muchas veces lo que sale de nuestros labios, de nuestro corazón, no es ese gozo, no es esa alegría, no es esa manifestación de victoria, sino lo que expresamos es frustración, enojo, rabia, desilusión, tantas cosas
que el Señor no quiere que expresemos así lo que a diario vivimos. Y vamos a hablar un poco en esta noche de la fe. Vamos a continuar, por decirlo así, hablando de la fe, porque como les decía ahorita, me puse a revisar todas las diapositivas y Dios nos ha venido hablando de fe para creer quiénes somos en Él, de fe para creer en la obra que Él vino a hacer, de fe para creer en esa posición que tenemos en Cristo, de fe para creer a Él de lo que Él ha hecho y para muchas cosas más. Si no hay fe en nuestras vidas, no podemos agradarle a Dios. Si no hay fe en nuestras vidas, pues no vamos a poder avanzar. Porque todo lo que no proviene de fe, dice la palabra en la carta a los Romanos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Desde que nos levantamos hasta anochecer y aún durmiendo, vivimos una vida de fe, confiados en el Señor. Y un ejemplo grande que nos da la palabra son estos discípulos, allí en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos habla de tantos testimonios de estos hombres de fe que no les tocó para nada fácil, que ellos no vivieron una vida cristiana light, ¿cierto? De lujos, al contrario de privaciones, de sufrimiento, de dolor, de tantas cosas, pero siempre manteniendo sus ojos como viendo al invisible, siempre manteniendo sus ojos en el Señor. Ni un momento se desviaron, sabían en quién habían creído, sabían quién estaba con ellos. La importancia de la fe en nuestro proceso de madurez espiritual. La fe en Dios es una parte fundamental, es el todo en nuestra vida cristiana. Es esa columna, ese pilar en nuestra vida cristiana. Sin fe no puede haber salvación. Sin fe no podemos ver la obra del Señor, porque recordemos que la salvación y de ahí para adelante todo lo que proviene de nuestro Dios es por medio de la fe. Entonces, sin fe no podemos agradarle al Señor y no vamos a poder ver muchas cosas que la palabra nos muestra. Creer lo que Dios es, creer lo que Dios dice y creer lo que Dios hace es la llave para el reino de Dios. Son tres cosas. Creer lo que Dios es primeramente, creer lo que Dios dice y creer lo que Dios hace es la llave para el reino de Dios. Si le preguntáramos a una persona X, cualquiera, si cree en Dios, de pronto nos va a decir que sí, claro, cree en Dios, pero cree lo que Él dice y cree lo que Él ha hecho, quizás no llegue hasta allá su fe. Pero la verdad es que muchos dicen creer en Dios, pero no es a la manera que el Señor quiere que el ser humano crea, sino que Él quiere que nosotros creamos en lo que Él es, lo que Él dice y lo que Él hace. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, necesitamos fe. Ahora, vamos a mirar un poquito más allá de nuestra vida cristiana. Vamos a aumentar nuestra visión y vamos a ver a una persona del común. ¿Esta persona tendrá fe? Unos dirán no, pero lo cierto es que todas las personas sobre la tierra tienen fe. La fe la fundamentan en algo o en alguien que no es nuestro Dios, pero tienen fe. Fe para creer tal vez en el horóscopo, en el ocultismo, fe para creer en su propia vida, en sus propias fuerzas, en lo que en sí mismo pueden lograr. Fe para creer en muchas cosas que no son Dios. Y esa no es una fe correcta. La fe correcta es cuando la ponemos en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esas personas tienen fe? Pues bien, en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 3, nos dice que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe.
Y esa medida de fe, como un granito, como una semilla, es la que nos da la posibilidad de creer en ese Dios grande y poderoso para salvación. Entonces, el Señor le da a todo ser humano una medida de fe suficiente para poder creer en Jesucristo como Dios y como Salvador. Hay unos que rechazan esa fe y la invierten o la malinvierten en otras cosas. Vuelvo y les digo, ocultismo, hechicería, poner su confianza en otras cosas, la solución a sus problemas en otras cosas, pero no en Dios. Entonces es importante saber en qué nuestro corazón confía y asegurarnos que el objeto de nuestra fe sea nuestro Dios y Señor. La importancia de la fe. Y aquí vamos a ampliar un poquito esto que venía hablando. La importancia de la fe. Y voy a hablar de tres cosas. La fe depende de su objeto. Alguien que me regale Deuteronomio capítulo 10, verso 21. Y por favor, alguien que vaya buscando Romanos 10, 17 y Santiago 2, verso 17. El primer punto es la fe depende de su objeto. ¿Qué dice Deuteronomio 10, 21? ¿Ninguno? Bueno, voy a leerlo acá. Deuteronomio capítulo 10, verso 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Miren este versículo. La fe de cada uno de nosotros tiene que depender del objeto de nuestra adoración. ¿Qué adora nuestro corazón? Él debe ser quien nuestro Dios, el único Dios verdadero. Él es el que debe ser el objeto de nuestra alabanza, la razón por la cual adoramos, la razón por la cual existimos. Y me regalaba el Señor un versículo tan hermoso que dice la palabra que por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él existimos. Y es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Pero unos basan su alabanza en otras cosas. Y precisamente ahorita en la tarde escuchaba un mensaje acerca de esos dioses falsos, de los ídolos que muchas veces hay en los corazones de nuestros hijos. Y decimos, no, pero nuestros hijos no son idólatras. Pero podemos llamar idolatría a todo aquello a lo cual nos entregamos desmedidamente y le roba un lugar, le roba el primer lugar de nuestro corazón a Dios. Los niños pueden tener ídolos, la televisión, el internet, los amigos, los juguetes, algo que les regalaron, en fin, tantas cosas. Y es allí donde debemos guardar el corazón de ellos y nuestro corazón, porque es muy fácil. Recuerden lo que dice la palabra allí en el libro del profeta Isaías. Dice que cada uno de nosotros fuimos creados para adorar. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar cualquier otra cosa o a cualquier otra persona, no a Dios. Y es ahí donde debemos estar cada día chequeando, evaluando nuestro corazón para saber o para reconocer que nuestro Dios sigue entronado allí, porque el enemigo es muy sutil y va a querer meterse y ocupar lugares que solo le corresponden a Dios a través de muchas otras cosas. Entonces, hablando de la fe depende de su objeto. Y dice la palabra que nuestro Dios es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra fe, de nuestra adoración. Si nuestra fe no descansa en Dios y en sus promesas, en la obra de Jesús, pues no va a ser una fe correcta. Si yo todavía le sigo atribuyendo mi bendición a que trabajo mucho, a que me esfuerzo demasiado, a que me levanto temprano, a mi conocimiento y ahí para allá sigo nombrando cosas, pues no estoy caminando por fe. Al contrario, le estoy robando la gloria a Dios. Y allí no hay fe.
Pero esa primera parte del por qué importa la fe es porque mi fe descansa en Dios. Lo segundo, el nivel de fe que tengamos va a depender de cuán bien conozcamos el objeto de la misma. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Muy bien, en la versión Reina Valera dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que démosle como una vuelta al versículo y entenderlo de otra manera. Si yo no busco la palabra, si yo no encuentro a Jesús a través de la palabra, mi fe no puede crecer. Porque no se trata del conocimiento que yo tenga aquí, sino de que Jesucristo se revele a través de cada libro, de cada uno de esos 66 libros que nos dejó para que le conociéramos. Entonces, mi nivel de fe va a depender de cuánto conozco a Jesús a través de su palabra, cuánto le conozco a Él. Por eso muchos se debilitan en su fe. Y me gustan mucho estas imágenes porque es ver que en esos momentos tan difíciles, yo creo que eso es uno de los momentos más difíciles, el estar presos sin haber hecho nada malo por causa del evangelio y poderlo enfrentar de una manera tan preciosa, con gozo, de una manera tan victoriosa, pues solamente esto es posible sabiendo quién es Dios en nosotros. Estos discípulos sabían quién era Jesús y qué había hecho Jesús por ellos. Por eso no les daba miedo que los apedrearan, que los arrastraran. Y me tiene emocionada el libro de los Hechos porque es ver tanto sufrimiento y ellos se levantaban con la fuerza de Dios para seguir. Y les decían, no prediquen. Y ellos seguían predicando y salían de la cárcel y se iban para el templo a predicar y no les importaba, porque como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y cada uno de ellos, aunque esta fue una frase del apóstol Pablo, yo sé que cada uno de ellos en la práctica sabían en quién habían creído. Y cada uno de nosotros debemos saberlo. Debemos saber en quién estamos creyendo. Mis amados hermanos, si podemos decir que hay esperanza en nuestro corazón, es porque creemos en Jesucristo, creemos en nuestro Dios para salvación, para vida eterna, para el bienestar de nuestras vidas aquí, en el ahora, en el hoy, porque tenemos esperanza, porque no hemos creído en un Dios muerto y eso es madurez espiritual. Una persona inmadura titubea, se deprime, se desestabiliza. Una persona inmadura no tiene fe, no sabe dónde está el objeto de su fe porque se ha acercado a Dios de una manera religiosa, conforme a la iglesia tradicional. Y nuestro Dios no se quedó en una cruz. Nuestro Dios no sigue teniendo esa imagen de sufrido y de que no puede más, sino que nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre, glorificado, lleno de gloria y majestad y allí intercediendo por nosotros para llevarnos en ese mismo conocimiento y no estar nosotros como caminando en una cuerda floja, como que, ¿será que me caigo? ¿Será que aquí no voy a poder? Y es que aquí como que hay mucho riesgo. No, la madurez espiritual es tener un entendimiento claro de quién es Dios en mí, porque Él es el que pelea por mí, porque Él es el que me bendice, Él es el que va delante de mí abriendo camino. Y si eso yo lo veo, lo creo, pues yo no voy a temer, no voy a temer. El tercer punto, hablando de la fe es una palabra que implica acción. Es una palabra que implica acción. ¿Qué dice Santiago 2:17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El apóstol Santiago, que es el mismo Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, en la carne, hermanos de sangre,
habla precisamente de esto. La fe debe ir acompañada de obras. Si tenemos fe, debemos mostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, de ver las cosas, de superar las dificultades, de superar la adversidad. Lo que hoy en día, o bueno, hoy en día se ha escuchado mucho esa palabra resiliencia, ¿no? El cómo superamos la adversidad. Pero la fe tiene que impregnar mi vida de tal manera que yo actúe coherentemente con esa fe que hay en mi corazón, con esa fe que crece en mi corazón, de una manera coherente, porque yo no soy la misma mujer de hace 25 años cuando conocí a Dios. No soy la misma mujer de hace más o menos ya 10 años que el Señor nos trajo a pastorear a Zipaquirá. No soy la misma mujer que desde marzo para acá. No soy la misma. Y espero que cada uno de ustedes se vea igual. No somos los mismos. Y poder mirar atrás y ver que hemos crecido. Como aquella madre que ve crecer a sus hijos en lo natural y nos gozamos de decir, está más alto, está más grande, la ropa se le quedó. Así se goza el Señor de vernos que estamos superando las dificultades, que ya no vemos las cosas de la misma manera, que ya no nos amargamos, ni nos preocupamos, ni nos estresamos por las mismas cosas que antes, sino que vamos aprendiendo, vamos precisamente camino hacia esa madurez espiritual. Vamos madurando, ya no somos esos niños, ¿sí? Ya no somos esos niños que trastabillean, que están allí débiles, dudosos, ingenuos, sino que ya tenemos un conocimiento mayor. Mira lo que dice esta frase al final de la diapositiva. Si nuestro conocimiento de Dios y de su palabra es pequeño, tendremos muy poca fe. Recuerden, el Señor a todos nos dio una medida de fe. ¿De qué depende que esa fe crezca y que en unos sea más grande que en otros? Pues precisamente del conocimiento que tengamos de Dios. De dejar atrás lo que es de niño para ir adquiriendo una madurez espiritual, para ir adquiriendo una responsabilidad, para ir adquiriendo ese conocimiento de Dios que implica también esos deberes, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Por eso, una persona madura, uno como pastor puede ver si una persona es madura o no, por la forma como habla, por la forma como enfrenta las dificultades, las situaciones, por la forma en cómo está batallando en su vida espiritual, uno lo puede percibir. Ahora, no somos Dios, pero el Señor sí nos da ese discernimiento para poder ver que a esta persona le falta más, esta persona va en buen camino, está madurando, está creciendo, está avanzando, y hay otros que se están quedando allí en el camino. Han dejado de crecer, están ahí, pero han dejado de estar activos en ese crecimiento espiritual, se han conformado. Y eso no lo podemos permitir, mis hermanos. Tenemos que ir cada día anhelando más esa obra del Señor en nuestras vidas. Aquí está otra imagen que me gusta mucho y está aquí el apóstol Pablo y Silas cuando fueron puestos en la cárcel y les pusieron sus pies en el cepo. Este es el cepo, un trozo de madera donde cabían allí sus tobillos y por más que quisieran salir corriendo, pues no podían. Sin embargo, cuando el libro de los Hechos nos relata esta historia, nos dice también que ellos empezaron a orar y a cantar sin ninguna clase de intención más allá que exaltar el objeto de su adoración, a Dios mismo, a Jesús mismo. Y allí empezaron a adorar y empezaron a cantarle al Señor, a orar. Y esta oración produce un terremoto. Yo no sé qué producirán nuestras oraciones, pero yo pensaba en eso y decía, y ojalá nuestras oraciones produjeran esos terremotos, huracanes, ¿sí? Esos efectos naturales que uno dice, terrible. Pero eso hizo la fe de ellos al adorar y exaltar a Dios, el objeto de su adoración.
Ellos no pretendían hacer eso, es más, no lo habían visto antes, pero oraron y buscaron a Dios y su fe era tan grande que produjo eso. Ellos no salieron corriendo. Las cadenas se soltaron, todos, ellos hubieran podido salir de allí, pero todos los presos se quedaron allí. Por causa de esto que sucedió, el carcelero y toda su familia allí, capítulo 16 del libro de los Hechos, todos ellos creyeron en Dios, creyeron en la obra del Señor. Nuestro caminar cristiano es el resultado directo de lo que creemos. Pensemos por un momento lo contrario. Pensemos si al caso que la fe de ellos no les alcanzaba ni siquiera para romper una pequeña cadena, que oraban por orar o que quizás allí en la cárcel estuvieran diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué creímos? Sin ninguna clase de, ¿cómo decirlo?, de interés o algo, nos metieron aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué sufrimos? Deberíamos estar haciendo otra cosa y no predicando el evangelio, que por causa de predicar el evangelio es que estamos aquí en la cárcel. Ellos hubieran podido decir eso. Ellos hubieran podido renegar, maldecir, estresarse, cualquier otra cosa. Pero ellos sabían en quién habían creído. El objeto de su adoración era Dios. Ahí arraigados, cimentados en la fe en Jesús, y nadie los pudo mover de allí. De pronto no vivieron vidas como muchos las idealizan. Cuando yo me convertí al evangelio, a mí me mostraron un evangelio de cero problemas, donde Dios iba a cambiar mi vida, no iba a volver a llorar, no iba a volver a sufrir. Algo muy diferente a lo que realmente el evangelio. No me enseñaron acerca de las pruebas, de las dificultades, de esa naturaleza caída, todavía que iba a seguir luchando contra el pecado. No me enseñaron eso. Cuando yo empecé a ver que aunque iba a la iglesia, tenía una lucha en mí misma, una lucha con esta carne, una lucha con mis pensamientos, pues ahí empecé a sentir frustración. Ahí empecé a sentir que la culpable era yo porque no estaba viviendo ese evangelio de victoria que me habían ofrecido, que me habían presentado. Y empecé a echarme la culpa y a querer vivir ese evangelio idealizado, pero viendo en mi propia vida algo muy diferente. Pero cuando empiezo a conocer a Dios a través de la palabra y lo sigo conociendo, Dios cada día me muestra cosas, el Espíritu Santo me enseña cosas grandes, pequeñas a mi modo de ver, aunque todo es precioso en el Señor, asombroso, porque son verdades que no conocíamos. Es ahí donde Dios me empieza a mostrar que seguimos en esta vida, que tenemos luchas, pero poderoso es nuestro Dios para ayudarnos y para levantarnos. Entonces, nuestra fe radica en aquello que creemos o en Él, en quien hemos creído. Si no hay fe, tampoco habrá camino. Y si no hay camino, necesitaremos tener buena suerte con lo que creemos. Entonces, si no tenemos fe, pues tampoco podemos decir que estamos en ese camino por donde el Señor nos lleva. Porque recuerden que este camino, esta vida que llevamos es por fe. Es por fe. Por fe vivimos, no por vista. Recuerden eso. Por fe vivimos, no por vista. Entonces, si no hay fe, tampoco hay camino. Y si no hay camino, pues a lo que podríamos estar acudiendo es a la buena suerte, a lo que venga, ¿sí? A lo que pueda venir, aunque nosotros sabemos que no hay suerte en Dios. Es lo que nosotros llamamos diosidencias. Todo tiene un propósito en nuestro Dios. Dios sabe por qué permite las cosas. Dios sabe por qué nos permite ir por ese camino para que podamos avanzar. Y allí nos provee de esa fe, de esa palabra, de esas promesas, para que podamos ver que Él está allí obrando. La gente puede no vivir de acuerdo a lo que profesa, pero siempre, se lo subrayo aquí, pero siempre vivirá de acuerdo a lo que cree. Una persona puede ir a la iglesia.
Una persona puede conectarse cada miércoles, cada domingo, escuchar predicaciones, pero creer en su mente otras cosas. Puede profesar ser cristiano, haberle entregado su vida a Dios, pero creer aquí que es un miserable, indigno, pecador, que Dios lo mira se tiene sus reservas en cuanto a él, que Dios no lo ha aceptado del todo, y eso es lo que cree. No se pierde ningún culto, obedecen todo al Señor, es aparentemente un excelente cristiano, pero su código de creencia está distorsionado. Y es allí donde hay un problema. Y yo puedo ver muchos creyentes así, a muchos. Van a la iglesia, se esfuerzan, hacen aquí y allá, pero creen algo muy diferente de quienes son en Cristo. No han podido creer cuál es su posición en Dios. No han podido creer que están revestidos de Cristo. No han podido creer que están en las manos de Dios, que tienen vida eterna. Entonces, uno puede profesar cualquier cosa, pero siempre se va a vivir de acuerdo con lo que se cree. Y vamos avanzando. La gente puede no vivir de acuerdo a lo que profesa, pero siempre vivirá de acuerdo a lo que cree. Les traje esta imagen. Esta imagen es la imagen es la misma persona, es un actor estadounidense y es la consecuencia de no vivir de acuerdo a lo que él es. Cayó en las drogas, su vida se degeneró por completo, pareciera que no fuera la misma persona, pero es la misma persona. Y yo creo que todos nosotros hemos visto en televisión o quizás directamente a alguna persona con ese cambio, bien sea de bien a mal o de mal a bien. Hay un cambio. Y todo este cambio es de acuerdo, radica, todo este mal comportamiento en la vida del ser humano va a radicar en lo que se cree de sí mismo. Si una persona cree que no vale, que no puede, que nadie va a dar un peso por él, que todas las puertas se cerraron, esa es una persona que va hacia un abismo de fracaso sin retroceso, sin retorno, ¿sí? Y muchos pierden su vida así, porque piensan que para nadie son importantes, que no valen la pena, que su vida no vale la pena por cualquier cosa que les haya sucedido. Ahora, empecemos a mirar esto. Si nuestro comportamiento no es el adecuado, necesitaremos corregir lo que creemos. Y quiero ir despacio para enseñarles varias cositas esta noche. Si nuestro comportamiento no es el adecuado, necesitaremos corregir lo que creemos, porque el mal comportamiento es el resultado de lo que no creemos. Y voy a dar varios ejemplos. Este ejemplo fue un poco extremista, pero vamos a ver algún ejemplo de nosotros. Y voy a poner un ejemplo mío. En una etapa de mi vida cristiana, empecé a ver que mi vida era amargada, iracunda, que no podía ver lo hermoso del evangelio, de mi vida en el Señor. Y yo podía ver a otras personas que disfrutaban de su vida cristiana, que disfrutaban de que Dios les hablara, de una comunión con Dios, pero yo no lo podía vivir. Empecé a tener ideales que no se daban. Quería que mis hijos fueran los mejores, quería que mis hijos resaltaran por su pulcritud, por su nivel académico, por todo, ¿sí? Que mi esposo también brillara, ¿sí? Por sus camisas bien planchadas, porque estaba bien cuidado, que mi casa reluciera, porque yo decía, esa es la manera en la que yo puedo mostrar a Dios, pero la verdad era que quería mostrarme a mí misma. Entonces, eso trajo a mi vida
ira, eso trajo a mi vida descontento, eso trajo a mi vida un choque, eso trajo a mi vida tantas cosas hasta que el Señor vino y trató conmigo y me hizo ver las cosas diferentes. ¿Cómo me lo hizo ver el Señor? El Señor me empezó a preguntar, ¿estás persiguiendo tus ideales, tus metas o las que yo tengo para ti? ¿Me estás creyendo a mí o estás creyendo en que tú sola puedes hacerlo todo? ¿Quién te dijo que yo quiero hijos exitosos? ¿Quién te dijo que yo quiero que seas, mejor dicho, la más grande, la más exitosa, la más famosa? ¿Quién dijo que yo quería eso para ti? Y empezó a derribarme muchos argumentos que tenía que ponían carga, que yo había puesto y que esos argumentos ponían carga sobre mí y que me hacían vivir una vida tan poco feliz o en la que me pudiera deleitar con el Señor. Dios quiere que vivamos de una manera diferente. Dios quiere que disfrutemos de Él, de su palabra y de todo lo que Él tiene para nosotros. Y que nuestra vida lo refleje a Él y sobrar en nuestras vidas. Amén. Yo no sé a cuántos les gustan los test, pero a mí me gusta. Sí, cuando hay una evaluación, un test de algo que me interese, me gusta hacerlo. Entonces voy a pedirles a todos que cojan allí un pedacito de papel y vamos a hacer un test. Solo tiene 8 preguntas y vamos a evaluar nuestra fe. Los vamos a evaluar en esta noche y vamos a ver dónde está nuestra fe. Así que voy a darles un minutico para que busquen allí su pedacito de papel y vamos a hacer las preguntas. ¿Listo? Ok. Se califica de 1 a 5. 1 es el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto. Dale aquí a mi hija el papelito para que... No, anótalo porque necesito que alguien valiente pueda compartirnos su evaluación y podamos allí hacer una aplicación para esta noche. ¿Cuán exitoso soy? De 1 a 5. 1 más bajo, alto, 5 el más alto. ¿Cuán exitoso soy? Y está allí la pregunta. ¿Sería más exitoso? Bueno, una afirmación. ¿Sería más exitoso si trabajara en tal lugar, si tuviera más dinero, si tuviera algo? No sé. Si dice, bueno, yo no me creo tan exitoso, pongámosle un 2. Yo sería más exitoso si tuviera esto, si hiciera aquello, en fin. Número 2. ¿Cuán importante soy? ¿Qué tan importante soy? Esto con relación a nosotros, no es qué tan importante soy para los demás, no. ¿Cuán importante soy para mí? ¿Sería más importante si hiciera, no hiciera, tuviera, no tuviera? Coloquen allí sus respuestas. Tercera, ¿soy una persona realizada? ¿Te sientes realizado, realizada? Si no es tan así, yo sería una persona realizada si tuviera un negocio, viajara tanto, tuviera un esposo, tuviera una esposa, no sé. Cuarto, solamente pueden poner un número, ¿no? De 1 a 5, 1. Si no, no es 2.5, 2.8, no. Cuarto. ¿Te dije el cuarto? No. ¿Cuán satisfecho estoy conmigo mismo? ¿Cuán satisfecho estoy conmigo mismo? Estaría más satisfecha si... Quinto, ¿cuán feliz soy? ¿Cuán feliz soy? Sería más feliz si
¿Cuánta diversión tengo? Es decir, ¿cuántos tiempos de esparcimiento? O sea, me gustaría tener más o bien, o me siento bien así. O sea, tengo 5 ahí. ¿O tendría más diversión si no estuviera tan encerrada, si tuviera dinero para ir de compras? Bueno, eso lo dejo a su imaginación, a su corazón. 7. ¿Cuán seguro me siento? ¿Qué tan seguro cada uno se siente? Y si no se siente tan seguro, ¿me sentiría más seguro? Sí. ¿Me sentiría más seguro? Sí. Y el último, ¿cuánta paz tengo? ¿Cuánta paz tengo? ¿Tendría más paz? Sí. ¿Listo? Son esas 8 preguntas. Yo voy aquí a activar un momentico las imágenes. Listo. ¿Quién nos quiere ayudar con las respuestas? Un valiente. A una valiente. Em, ¿cuál cuán exitosa soy? Yo pienso que, bueno, yo voy a responder ya, yo digo que a estas alturas de la vida, pues ya soy exitosa, o sea, eh, sí, ya ¿Por qué te crees yo exitosa, mi Dorita? me creo exitosa porque, pues, primeramente, pues, yo digo que por lo que Dios ha hecho en mi vida, espiritualmente, y exitosa porque en lo secular, pues, porque he hecho cosas que tal vez otras personas a mi edad no lo han hecho. Entonces, pues pienso yo que para mí es un éxito eso. Sí. Eh, ¿Cuál importante soy? Bueno, yo soy importante primeramente para Dios. eh, Sé que soy muy importante para Él y, y de pronto pues aquí en mi hogar, tal vez como mamá, soy importante. No sé, pues si ante la sociedad eso no, a estas horas de la vida no me interesa si soy importante o no soy importante. Soy una persona realizada. Pienso que sí. Yo lo digo pues por mi edad, porque yo pienso que a esta edad uno no ser realizado, pues sí, le faltan cosas por realizar, pero me siento que si yo digo que si el Señor viniera por mí, pues porque mis hijos, veo a mis hijos crecer, los veo pues ya profesionales y, realizada en lo secular. Pienso que en lo espiritual, pues me falta muchísimo por aprender para, y lo que tengo en mi sueño que tengo como hija de Dios, en eso me falta realizarme. Mm. Em, ¿Cuál satisfecho estoy conmigo mismo? Igualmente, como persona, pero espiritualmente no me siento satisfecha, me falta. ¿Cuál feliz soy? Mm, sí, yo pienso que hay momentos de tristeza, pero siento que soy feliz, eh, porque pues soy muy privilegiada y soy feliz. Creo que soy demasiado privilegiada por mi Señor, entonces soy feliz. Eh, ¿cuán divers- ¿Cuánta diversión? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuánta diversión tengo? Mm, bueno, para mí la diversión es para mí la diversión no es ni un cine, para mí la diversión es salir tal vez a dar un paseo y ver la naturaleza, la creación de Dios. Soy muy feliz cuando bajo a Pacho, soy feliz viendo esos árboles, soy feliz cada día veo un árbol diferente.
Para mí eso es, mejor dicho, mi felicidad, ver la creación del Señor. ¿Cuál seguro me siento? Bueno, en ese sí creo que un poquitico baja la nota. A veces soy insegura. eh, bueno, el Señor obrará. ¿Cuál paz tengo? Pienso también que sí, hay momentos de, de bajones, pero no, siento paz en mi corazón y, y siento que tengo paz en mi corazón. Que hay momentos, sí, de que como bajones, pero siento que tengo paz. Creo que esa es mi, no sé si ¿Tu pasé el año, evaluación? lo perdí No, o Dorita es muy espiritual. no, tampoco. Un ángel ya es mi Dorita. Bueno, menos mal, ¿le alcanzan a ver las alas? Necesitamos una persona que no sea tan espiritual como Ay, no, pastor. mentiras, todos somos espirituales, pero alguien que tenga otras respuestas. Muy bien, mi Dorita, muchas gracias. Bueno, Otro valiente que nos comparta. Pues en mí soy como algo muy similar a la hermana Dorita, escuchándole sus respuestas de verdad, porque ella me dice, ¿cuán exitoso soy? Pues en cuanto a, dice 1 a 5, yo le puse 4, pues porque sé que el Señor me ha colocado acá, en mi casa, en mi hogar, y desde que Él dirige mi vida, desde que Él está en mí, me he sentido muy feliz, muy exitosa a su lado. Y Él me ha ayudado cada día a guiar, me ha llenado de sabiduría para guiar muchas situaciones en mi familia, en mi hogar, con mi hija, con mis compañeros, no, en todas las áreas de mi vida. Ujú. Dice cuán importante soy. Yo le puse 5 Upa. porque sí, porque soy cuán importante. Yo sé que soy muy importante para Dios y ese lugar Él me lo ha dado y me siento feliz porque sé que soy suya, que le pertenezco, que, que a pesar de las situaciones que se presenten, sé que estoy en sus manos y que Él tiene el control de todo y eso me hace sentir segura y feliz. Aunque a veces pues uno, no le voy a decir que a veces uno también, como que sí, a veces uno, como decía la hermana ahorita al rato, uno a veces tiene sus caídas, pero me siento gozosa y en mi corazón hay seguridad. La otra es que la tercera, soy una persona realizada, sería una persona realizada, sí. Bueno, ahí sí le coloqué 3, ¿Por qué? porque ¿Qué te haría me sentirte falta realizada en tu vida? eh, realizada, conocer más del Señor y como disponer más de mí para Él. Bueno, perdón, te Eh, interrumpo un momentico, todas estas respuestas no las enfoquen en su vida como cristianos, sino en su vida general, sí. ¿sí? O sea, no solamente, recordemos, o sea, no solamente nuestra vida es lo espiritual, ¿no? Nuestra comunión con Dios, sino todo el conjunto, ¿sí? De lo que somos como personas, como esposas, esposos, como trabajadores, como profesionales. Entonces, enfoquémosla más, como, abrámonos más, ¿sí? A las otras áreas, Ok. no solo lo espiritual. Bueno. Bueno, entonces, bueno, en la tercera, si soy una persona realizada, no, sí, le coloqué de todas maneras 3 porque sé que sí me falta, Dios, me falta, digamos, en las áreas de mi vida, como esposa, como madre, como hija, como hermana, Bueno, como como compañera de esposa, ¿qué te trabajo. haría sentir realizada como esposa? Dar más de mí, es que a veces todavía soy como muy durita, todavía falta mucho por entregar y Dios mío, que el Señor me ayude porque realmente me falta muchísimo, muchísimo. El Señor me hablaba mucho a mi corazón el domingo a través de la prédica
de mi hija, porque yo decía, oh Dios, creo que él hablaba del amor, y si era una emoción o un sentimiento, y eso él me lo hacía ver en cuanto a las personas que me rodean, especialmente en mi esposo, o también en mi amor hacia él, hacia el Señor. Ah, Y uff, Señor, qué fuerte. sí. Entonces dice la número 4, ¿cuán satisfecho estoy conmigo mismo? Le puse un 4. Pues no me siento 10/10, pero tampoco me siento tan mal en todas las áreas, pues espiritual me falta mucho, y lo que le digo, pastora, pues en las otras áreas de mi vida, pues me falta también. Falta mucho. La 5 es cuán feliz soy. Ah, era, ¿sí? Sí, sí, A sí. 5. ¿Cuán feliz soy? Ay, no, yo soy muy feliz, pues ahí hay momentos donde uno se siente así apachurrado, pero esta felicidad que el Señor a mí me da en lo espiritual, pues sí, tiene unos momentos que uno llora, le da el yello, se va a decirlo a ratos, pero, pero no, mi corazón siempre está lleno del gozo de Dios y del gozo del Señor, y me siento bien, y me hace sentir que estoy 5. Pues yo estoy Aunque no ya hayan como, momentos de lag, que ya hay estoy momentos como de llorar. preocupada. Estoy mirando aquí a mi esposo porque estoy sintiendo que, bueno, un privilegio enorme nos ha dado el Señor al pastorear ángeles. Es que es Ay, no, claro, o tanto como sea, ángeles, no. Ay, Dios al mío. No, pastorear pastor. ángeles. No, ángeles, eso ya es mucho, pastora. Ay, santo Dios. Bueno, Bueno, dicen las 6, ¿cuánta diversión tengo? ¿Sí? sí, ¿Cuánta diversión tengo? Sí, yo disfruto cada momento, las salidas de un domingo. Escuchaba a la hermana Dorita y como que me identificaba un poco con ella, porque yo aquí. adoro cada vez que, digamos, vamos con mi esposo para Cogua, o cuando vamos hacia el Neusa, o vamos a cualquier lado hacia el campo, yo miro toda la creación de Dios y me parece lo más hermoso, lo más lindo, el salir con mi esposo y mi hija, digamos, un día, un domingo, a almorzar, a disfrutar los tres, pasarla juntos, Qué bueno. bueno, y me llevo mi mami. Entonces todo eso me hace feliz y para mí es algo muy lindo. ¿Cuán seguro te ¿Cuán sientes? seguro me ¿Segura siento? te sientes? No, ahí sí a veces pues falta sentirse uno más seguro en muchas cosas. En todas las áreas, espiritual, en todas las áreas falta seguridad, más seguridad. Mm. ¿Cuánta paz tengo? Oh, Dios. Yo digo que yo le puse acá 5. Yo me siento con mucha paz, con mucho gozo, el Señor a mí me ha dado. Y vuelvo y digo, no voy a decir no, que no hay momentos de zozobra, momentos de que uno se decae, pero el corazón está lleno de paz, ¿sí? Digamos, de esa Joana que era antes, que no conocía del Señor, a la Joana que hoy en día soy. Yo le entrego todo al Señor, y ya no me afano como antes, que digamos una deuda y yo no podía dormir, no, y ahora con qué la vamos a pagar y qué vamos a hacer y para dónde cogemos. Ya no. Ay, yo se le digo a mi esposo, ay, relajémonos, que Dios verá, y si el Señor nunca nos ha dejado, no nos dejará, y en sus manos estamos. Y ya no le pongo, ya duermo como un bebé. Amén. Bueno, en vista de que en esta congregación hay solo ángeles, pues vamos a bajarnos un poquito a lo terrenal. Y voy a poner un ejemplo X, de una persona no tan espiritual y tan madura espiritualmente, sino una que está en el proceso y que en su evaluación diría cuán exitoso o exitosa soy, y quizás pondría un 2 o un 3 porque dice, sería más exitosa si hubiera terminado mi carrera, si hubiera hecho una carrera profesional. Me sentiría plena, exitosa, me sentiría bien si tuviera una carrera. En el punto número 2, ¿cuán importante soy?
Yo creo que entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque es que siento que no le importo a nadie, que soy un cero a la izquierda, que desde que nací a mis papás nunca les importé, en el colegio fui de común y corriente, ¿sí? Y me gustaría ser importante para alguien, que alguien me valorara. Número 3, soy una persona realizada. 2 y 3, entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque, a ver, yo me sentiría realizada si hubiera tenido mayores oportunidades en mi vida, si me hubiera casado mejor, si hubiera tenido una carrera, si hubiera trabajado en una multinacional, ahí sí me sentiría realizada. Pero ahorita no me siento realizada. Este es un ejemplo, ¿no? No, la pastora está como mal en fe. No, este es un ejemplo. Cuarto. No, me dice mi esposo acá, esa es una respuesta de una persona que no conoce a Dios. Créanme que en consejerías uno escucha mucho la frustración en el corazón de las personas y que no lo abren a cualquiera. Y cuando allí hay una confianza pueden decir, esto me pasa, sí conozco a Dios, pero no me siento plena, no me siento pleno, feliz, en esa plenitud que me dice la palabra que yo debo, en la que debo estar. Entonces, sigamos aquí. ¿Cuán satisfecho estoy conmigo mismo, conmigo misma? Estaría más satisfecha si, y ahí otra vez, 2 y 3, estaría más satisfecha si fuera más alta o si fuera más delgada o más gordita o más rellenita o si tuviera o si no tuviera. Y la gente mide todo así, no se sienten satisfechos consigo mismos porque sienten o que les sobra o que les falta o quisieran ser diferentes. Estamos en este mundo y uno escucha a muchas personas así. Si eso no fuera así, muchas personas no invertirían en transformaciones en su cuerpo y en otro tipo de cosas para sentirse bien con ellos mismos. ¿Cuán feliz soy? Dejémonos de cuentos, pero de pronto aquí estaría entre 1 y 2. Hay mucha infelicidad, mucho descontento. La gente no dice, soy feliz. Yo conozco esas personas que dicen, soy feliz porque son cristianos, porque tienen un conocimiento de Dios. Ya van avanzando hacia una madurez espiritual y se sienten plenos, se sienten como aquí las hermanas, ¿cierto? Ángeles, plenos, dichosos, porque conocen a Dios. Pero también conozco a otros que aunque van a una iglesia, dicen, no soy feliz. Como he conocido a personas que son creyentes, porque yo no puedo decir no son creyentes, han creído a Dios, aman a Dios, pero que tienen una lucha consigo mismos, que lo único que están esperando es a que el Señor venga por ellos, porque ya no le hayan sentido a la vida. No son felices. Y uno puede decir, ¿cómo puede estar esto pasando? Pasa, mis hermanos, pasa. ¿Cuánta diversión tengo? O sea, ¿cuántos tiempos de esparcimiento tengo? Hay personas que no los tienen, que quisieran salir, que quisieran disfrutar la vida de una manera diferente, que viven, aunque no viven encerrados en un lugar, viven encerrados en sí mismos y cargando una serie de cosas, cargas del pasado, falta de perdón, pecados no confesados, tantas cosas, ¿sí? Que no pueden disfrutar de nada. O hay otras personas que su tipo de diversión o de disfrute es tener en abundancia. Ay, yo tendría diversión si viajara, si fuera de compras, si tuviera para gastar, y no como las hermanas que dicen, ay, yo solo con ir a ver los arbolitos y escuchar cantar los pajaritos, ya ahí me divierto. No, no todas las personas son así. O sea, dirémonos de cuentos, pero no todas las personas son así. Gloria a Dios, hermana, por estas hermanas. No, ¿qué tal? No, pero créanme que sí. ¿Cuán seguro me siento? ¿Cuán seguro me siento? Hay personas que más en este tiempo, estos dos últimos puntos, 7 y 8, no tienen paz y no tienen seguridad. Van a una iglesia así,
Pero hay muchos que todavía sienten angustia por el COVID, angustia por el hambre, angustia por el huracán, angustia por todo. No hay paz en su corazón porque sienten que el mundo ya se va a acabar, que no hay dinero, que hay hambre. Cada uno de nosotros disfrutamos de paz y seguridad porque tenemos a Cristo, pero hay otros que no lo tienen. Ahora, esta evaluación no es plenamente para cristianos, es una evaluación de fe. ¿Cuánta fe hay en nuestro corazón? ¿Por qué esta evaluación? Miremos aquí esto. Dios nos ha diseñado de tal manera que podemos saber si nuestro sistema de creencia sigue realmente la verdad de Dios. Y aquí quiero ya cada uno se mire a sí mismo, sus actitudes, mire lo que Dios le quiere enseñar, porque para mí, preparando este material fue revelación. Y pude comprender porque muchas veces desde que conocí al Señor experimenté ira, experimenté ansiedad o depresión, porque las tres las he vivido, ¿sí? ¿Y por qué las vivimos? Y yo no soy la única ni la única persona a la que Dios dijo, es que tú vas a experimentar esto, sino que esto lo experimentamos cada uno de nosotros los seres humanos en ese proceso de creerle al Señor, creer en su verdad. Y cuando tenemos un sistema de creencias errado con relación a esa evaluación de fe, se va a producir esto. Vamos a hacer un ejemplo. Una persona, una mujer que es cristiana, que quiere que sus hijos caminen con el Señor, que quiere que su hogar sea excelente, que su hogar refleje la gloria de Dios. Ella está trabajando en su vida, pero de pronto sus hijos no se portan tan bien. De pronto las cosas no son como ella quisiera y piensa que tanto sus hijos como su esposo, los miembros de su familia, se oponen, obstaculizan ese ideal que ella tiene. Por causa de esa oposición, de esa obstrucción en esa meta que ella tiene, viene la ira. Y viene el enojo, y es que ustedes escuchen, y cuántas mujeres, o quizás varones, en ese afán de cumplir esa meta en su corazón, vienen y atropellan. Que esto, que haga, que camine para la iglesia, que cuando no sé qué, y empezamos a usar estrategias humanas y no dejar que el propósito del Señor se cumpla. Cuando esas creencias, cuando esas metas, cuando esos ideales que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que no son los de Dios, son obstruidos, vamos a experimentar ira. Y créanme que yo lo experimenté porque quería hacer mi reino y no el reino de Dios. Y la ira es la señal que indica que nuestras metas han sido obstruidas. Y van a ser obstruidas. La meta de esta mujer era ser una excelente cristiana y llevar un hogar en el Señor y un esposo y a sus hijos en el Señor. Pero no es a la manera de ella. Créanme que esa es una meta de Dios, pero es Dios quien lo hace. Es Dios que toca los corazones, es en el tiempo de Dios, no es a nuestra manera. Pero a veces lo queremos hacer a nuestra manera y pensamos en ese código de creencias, ahí pensamos, creemos que nos competes a nosotros. Y pensamos que el éxito de mi vida, que nos vamos a sentir realizados, plenos, satisfechos, importantes, si hacemos y cumplimos con aquello que queremos. ¿Dios quiere que un joven sea profesional? Claro. Que tenga un hogar, el Señor quiere que tengamos hogares para Él. Amén. Pero no es a la manera de nosotros, sino a la manera de Él. Y es aceptando los procesos que Dios tiene para cada uno. Entonces, en esos procesos no hay equivocación. Los apóstoles, Dios no se equivocó al permitir las aflicciones y persecuciones en la vida de esa iglesia primitiva, en la vida de los apóstoles. Era lo que Dios había determinado. Y ellos no quisieron hacer su reino.
Ellos no quisieron ser los duros, los famosos, los que sobresalieran. Ellos se humillaron y se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Ellos querían cumplir el propósito de Dios? Amén. Pero no se trata de cumplirlo a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y mientras lo estemos cumpliendo a nuestra manera, vamos a experimentar ira. Porque en esa meta que tenemos van a haber obstrucciones, obstáculos que nos van a impedir llegar. Y todo esto sale a la luz para mostrarnos el Señor que es Él y que no somos nosotros. Bendito sea nuestro Dios por esto. Ahora vamos a ver la ansiedad. La ansiedad es la señal que indica que perseguimos una meta incierta. No sabemos para dónde vamos. Ay, yo quiero ser, sí, buena cristiana. Sí, pues yo creo que todos queremos ser buenos cristianos. Pero a cada uno de nosotros, Dios nos dio un propósito. ¿No es así? El propósito para algunas será criar hijos para Dios. El propósito para otros será enseñar la palabra, un ministerio. Para otros será un ministerio, pero no tan grande como el de otros pastores, ministros. ¿Sí? En el caso de nosotros como pastores, Dios nos ha dado un ministerio. No nos ha mostrado el tamaño del ministerio, el alcance del ministerio. Pero yo no puedo medirme con aquel que tiene una mega iglesia y decir, ¿y por qué no hemos crecido? ¿Y por qué? ¿Por qué? No, sí, ¿qué me falta? Y ahora, porque Dios tiene un propósito para mí, como también para otros. Y el éxito lo marca lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso es la evaluación de fe. Si seguimos mirando las cosas de acuerdo desde nuestro punto de vista, pues nos vamos a sentir frustrados, iracundos, ansiosos y depresivos, porque estamos alcanzando nuestras propias metas. Y si tenemos metas inciertas, si estamos apuntándole a la nada, pues vamos a vivir ansiosos. Y ahora, ¿y qué va a pasar? Y esto, no, pues hagámosle aquí a ver qué sale, ¿sí? Casémonos con esta persona a ver qué pasa. No, no, pues hagamos cualquier negocio a ver qué sale. No, porque es que Dios no tiene metas inciertas. Si Dios quiere que yo sea una empresaria, pues me va a mostrar el camino. Si quiere que le sirva a Él en un ministerio, me va a mostrar y me va a guiar en el camino. Si Él tiene para mí un esposo o tiene una esposa para algún varón, pues Dios la va a mostrar, porque Dios no juega los dados ni al azar. ¿Sí ven? Entonces, cuando hay ansiedad, es porque, ay, ¿será que sí o será que no? ¿Blanco o negro o gris o qué? No. Cuando yo conozco a Dios, yo sé por dónde me lleva el Señor. Es como aquella vez que el Señor me dice, no, yo no quiero que tus hijos sean exitosos. Y eso me desestabilizó, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así, Señor? Yo estaba caminando en una creencia incorrecta. Yo dije, mis hijos son descendencia para Dios, mis hijos deben ser los mejores, mis hijos no deben bajar del primer y segundo puesto, mis hijos tienen que ser los mejores profesionales, mis hijos tienen que brillar por encima de los demás, mis hijos, y yo tenía esa creencia. Ahora que hacemos escuela en casa, le tengo que demostrar a todo el mundo que esto funciona y que son los mejores. Y estaba poniendo una carga sobre mis hombros que no era la de Dios. Cuando el Señor me dice, yo no quiero que tus hijos sean exitosos, sino que sean piadosos, pues la carga se va, los objetivos empiezan a cambiar y no estoy hablando de tener hijos perfectos, sino de llevarlos, guiarlos en ese conocimiento de Dios, hablarles del Señor, orar por ellos, guiarlos. Sí, van a terminar su bachillerato, van a ser profesionales confiando en Dios, en su voluntad para con ellos, pero lo importante no es que mis hijos sean pastores, que sean ministros, que sean eso que yo o que cada uno de nosotros queremos ver. Importante es que cumplan el propósito de Dios. Si tenemos creencias claras, no vamos a estar ansiosos. Depresión. La depresión es una señal que nos indica que una meta es imposible. Una meta imposible. Hay metas imposibles.
Hay personas que se les mete en la casa, no, yo quiero que mis hijos estudien en el exterior, que mis hijos hagan esto, que mis hijos no se queden como yo, así no, yo quiero que mis hijos sean, mejor dicho. Y escuchaba de un testimonio de una pareja que no les importaba todo el tiempo estar a punta de lentejas y arroz, y no es porque desmerite las lentejas y arroz, a mí me gusta, pero decía, no comíamos más sino lentejas y arroz para costearle los estudios en Canadá a la hija. A veces queremos poner nuestros sueños, nuestras metas y nuestras creencias en ellos, anulando lo que Dios tiene para ellos. Y hay metas imposibles. No todo lo que queremos se nos va a dar, mis hermanos. Pero si Dios ha dicho que nuestros hijos van a lograr alguna cosa, van a hacer esto porque Él lo ha determinado, pues así va a ser. Y esperamos en sus promesas. Pero cuando hay metas que son imposibles porque no las estableció Dios, para muchos viene esa depresión. Viene la depresión. Es que yo quisiera que pasara esto, es que ¿por qué? Mira, hay tanta gente depresiva porque no ven hoy lo que quisieran ver. Porque no experimentan hoy en su vida lo que quisieran experimentar. Y viene ira, ansiedad y depresión. Y vuelvo y les digo, no digamos que esto no se ve aún en el cuerpo de Cristo, en personas que no conocen del Señor. Y cuando hay ira, ansiedad y depresión, las personas que tienen un sistema de creencias cerrado empiezan a manipular y a querer controlar, porque quieren establecer lo que ellos anhelan en su corazón por encima de lo que Dios ha establecido. No me importa mis hijos y les meto la Biblia y les digo y los obligo no. Manipulación, deseo de control. Y a veces tenemos que trabajar en esto. A veces tenemos que trabajar en esto porque queriendo establecer nuestros propios deseos, manipulamos, controlamos. ¿Cómo puedo convertir mis metas equivocadas en metas correctas? Entendiendo el propósito de Dios para mí. Y aquí quiero leerles un momentico este Salmo 13, que solo tiene 6 versículos, pero aún el salmista David le faltaba conocimiento, claro que sí, como nos puede faltar a nosotros. No tenemos el conocimiento de Dios pleno todo en nuestra mente. Vamos en ese proceso. Y él empieza declarando lo que creía. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi corazón con tristezas? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, y alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Estos primeros 4 versículos están mostrando esa parte almática de David, ¿no? Cómo estaba viendo al Señor en ese momento. Él pensaba que Dios se había apartado. Él pensaba que Dios se había olvidado de él. Y esto no es verdad. Dios no se aparta, Dios no se olvida de nosotros. Siempre estamos allí con el Señor. Pero él empieza a meditar y el Señor empieza a tocar su corazón. Y miren cómo termina este salmo. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Estos 2 últimos versículos cambian. O sea, es como cuando nosotros oramos, Señor, mira lo que me pasó, y terminamos diciendo, no, Señor, tú estás conmigo, yo creo en ti, y voy a ver la victoria en esto. Entonces ya uno se seca las lágrimas y empieza a declarar fe. Pues a mí me ha pasado, ¿no? Me identifico con David, pero es que aquí hay muchos ángeles. Yo me identifico con David.
Y es así, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero después el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos impulsa a decir, no, así no es. Esto es lo que tengo para ti. Esto es lo que quiero. Y créanme que mientras cumplamos el propósito de Dios para nosotros y nuestras familias cumplan el propósito de Dios, nos vamos a sentir plenos. El corazón de los discípulos estaba pleno en Dios, aunque hubieran sufrido, aunque hubieran muerto como mártires trágicamente, ellos estaban viviendo en la plenitud del Señor. Entonces, cuando entendemos el propósito de Dios para nosotros, ya no va a haber ira, porque nadie podrá oponerse a las metas que Dios ha establecido para nosotros. En Dios, todas las metas son posibles, porque están siendo dirigidas por Dios. ¿Sí ven? Están siendo dirigidas por Dios. Entonces, mis hijos van a ser piadosos, es el propósito de Dios y trabajamos por eso. Y Dios me da promesas en su palabra y descanso en sus promesas. Ahora no voy a estar iracunda si en algún momento pasó algo, no, sino que voy a confiar en Dios, voy a esperar en Él. Lo segundo, ya no va a haber ansiedad, porque Dios no tiene metas inciertas, Dios no le lanza la nada, a ver a dónde cae. Dios sabe qué propósito tiene con nosotros y lo va a cumplir. Dios, dice el Salmo 138, verso 8, dice que Él cumplirá su propósito en mí, Él cumplirá su propósito en mis hijos. Dios me dio 2 hijos, 2 flechas, con un propósito. No hay metas inseguras, inciertas. En Él todo es seguro. Tampoco voy a tener depresión, ni voy a estar tomando calmantes, ni nada de eso para apaciguar mi corazón. Porque Dios, todas las metas en el Señor son posibles, porque sus promesas son en Él sí y amén. Lo que Dios ha dicho, me ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Por qué me voy a deprimir? Si el Señor ha declarado sobre nosotros bendición. De pronto, idealicé un ministerio, una familia de otra manera. Pero cuando alineo mis creencias, mis metas, mis sueños, mis ideales a los de Dios, no voy a estar ni iracunda, ni ansiosa, ni depresiva, sino que voy a cederle el control a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Es grande, ¿sí ven? ¿Cuál entonces es el objetivo? Mire allí bien, mi meta es llegar a ser lo que Dios me llama a hacer. Mi meta es llegar a ser lo que Dios me llama a hacer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice primera a los Tesalonicenses 4:3. Y quiero leerles esto, miren, nada ni nadie en este planeta podrá alejarme de lo que Dios me llama a hacer, nada, ni siquiera el adversario. Lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo, Él lo va a cumplir. Aunque es verdad que una gran cantidad de distracciones, diversiones, frustraciones, tribulaciones, tentaciones y traumas llegan a mi vida queriendo interrumpir el proceso. Son cosas contra las cuales luchamos. Ahora, todos los días tendré una lucha contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. ¿Quiénes son? Esos 3 se oponen a mi éxito de ser una persona de Dios. ¿Sí ven? Entonces, en Dios estamos seguros. El pensar de esa manera es pensar con madurez, de una manera sensata. Mi Dios no se equivoca, Él me llamó con un propósito, Él me guardará, pero no puedo obviar, no puedo hacer caso omiso a que hayan distracciones, diversiones, frustraciones, tribulaciones, tentaciones y traumas y quizás muchas otras cosas más que quieran impedir mi proceso, mi avance hacia una madurez espiritual. Y ahí es donde tenemos que ser estar bien alertas, teniendo un discernimiento alto, porque habrán momentos en los que el enemigo sutilmente me querrá apartar de los propósitos de Dios, con cosas que uno dice, ay no, tan nobles, con propósitos tan nobles y aparentemente tan espirituales, que uno dice, ay no, pero eso no me aparta de Dios. Y muchas veces sí.
pero el Espíritu Santo nos muestra qué estamos haciendo mal. Amén. Pablo nos enseña que los problemas que enfrentamos significan un logro en nuestra meta suprema de madurez. Y vuelvo para terminar mostrándoles esta imagen. Y dice la carta a los Romanos. Dice, capítulo 5, versos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Qué significa la palabra gloriarse? Alegría, gozo. Nos alegramos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y resalté estas palabras, paciencia y prueba y esperanza, porque en este proceso de madurez, esto no es un proceso estilo microondas, acelerado, donde ya, ¡pum!, eres maduro. No, debemos tener paciencia. Paciencia a través de las dificultades, paciencia para enfrentar las cosas que vienen, aún para esperar el cumplimiento de las promesas. Y esa paciencia produce prueba. ¿Qué significa esa palabra prueba? Significa la formación de nuestro carácter. Allí es donde el Señor nos enseña a esperar. Allí es donde el Señor nos dice, así no es. Es de esta manera y lo aprendes a hacer así. Vuélvelo a hacer. Ven y te enseño. Ven, te corrijo. Eso es la formación del carácter. Y la prueba trae esperanza, parecernos cada día más a Cristo. Y eso lo tenían claramente en la mente y en el corazón estos discípulos, estos apóstoles. Aquí estamos siendo formados. Aquí estamos siendo moldeados, aquí estamos en tus manos, oh Dios, aquí estamos aprendiendo para reflejar tu gloria, oh Cristo. Eso es madurez. Y termino con esto, mis amados hermanos. Los problemas y tribulaciones nos revelan una meta equivocada, pero también podrían ser ese catalizador, ese acelerador, aquello que acelera la meta de Dios en nuestra vida, que es nuestra santificación. Cuando luchamos por esas metas, cuando no vemos lo que quisiéramos ver, todo eso lo utiliza Dios para mostrarnos que quiere trabajar en nosotros. Yo quería muchas cosas en mis hijos, que fueran 10 sobre 10, pero en el proceso de crianza, Dios nos ha venido enseñando que es con paciencia, que es con amor, que es con ejemplo, que es entendiéndolos, que es entendiendo que cada uno de nosotros somos pecadores, necesitamos de la gracia de Dios. Así que el carácter de Dios necesita ser formado en nosotros, en nuestros hijos, en cada una de las personas que conocen de Dios. A veces necesitamos una experiencia cumbre, algo, un detonante, ¿no? Esto fue lo que me pasó. De esta experiencia aprendí, no la cambiaría por nada del mundo. Sí, fue difícil, fue duro, lloré, me lamenté, pero me levantó el Señor y cosas tan preciosas me enseñó. Entonces, la tierra fértil de crecimiento está siempre en el valle de la tribulación, no en las cimas. Si queremos madurar espiritualmente, pero no pasar por procesos, estamos en el lugar equivocado. Si queremos madurez espiritual, pero no aflicción, no problemas, estamos en el lugar equivocado. Pero si los aceptamos, pues gloria sea nuestro Dios, porque Él siempre nos dará la fortaleza. Amén. Termino aquí en esta sesión. Espero que el Señor haya hablado. Creo que sí, haya hablado a sus vidas. Te damos gracias por este tiempo tan maravilloso en el que tú nos has permitido, Señor, conocer más de tu palabra, conocerte más a ti y poder entender, Señor, lo que tú anhelas de cada uno de nosotros. Te oro, Padre de la Gloria, para que cada una de estas enseñanzas se quede no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y sé que sí, tal vez, Espíritu Santo, nos has mostrado
o nos has redarguido de algo, Señor, de algún comportamiento, de alguna manera de vivir, de pensar, de actuar, es porque tú nos amas grandemente y quieres que crezcamos, Señor, de una manera especial, a la estatura de Cristo, y porque quieres que nosotros, Señor, cada día demos más a conocer tu carácter que ahora vive en cada uno de nosotros. La responsabilidad es mucha, Señor, porque cuando decidimos seguirte, cuando decidimos conocer más de ti, Señor, se nos ha dado una responsabilidad grande, la cual se verá reflejada, Señor, en cada uno de nuestros frutos. Por eso te pido que nos ayudes, que nos tomes de la mano, Señor, y que nos ayudes a caminar en esa meta que has trazado para cada uno de nosotros, porque nos es necesaria, Señor, estar tomadas de la mano, de tu mano, para poder salir adelante, victoriosos, Señor. Y si de pronto, Señor, nuestro corazón terco, voluntarioso, quiere desviarse del camino, muéstranos, Espíritu Santo, el error y encamínanos nuevamente a ese lugar, a esa meta por donde debemos seguir para no equivocarnos. Te doy gracias por la pastora Fanny, Señor, por el pastor Edward, porque nos amas, Señor, también a través de ellos, y permites, Dios, que nuestra alma sea alimentada por cada una de las enseñanzas, por este seminario, Señor, que has permitido que la pastora Fanny prepare para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas aquí conectadas, que ha sido intencional, Señor, en escuchar tu palabra, en aprender y en querer más de ti. Gracias por sus corazones, gracias por sus vidas y aún gracias por sus luchas, Señor, porque allí estás con ellos, con cada uno de nosotros en cada una de nuestras luchas, ayudándonos, Señor, a salir en victoria y ayudándonos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Bendícenos en esta noche y bendice cada vida y cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.